al capítulo 3, parte 2, los primeros 15 días en la vida de una ternera de la serie Del preparto al destete. En este capítulo se analizarán las causas de fallas en la inmunidad pasiva y otros factores de riesgo, además de los mejores estándares de monitoreo en la inmunidad pasiva que se relacionen con salud y productividad. Gracias por acompañarnos. Esto es Ternereando. La calidad y cantidad del calostro se ve alterada por componentes nutricionales, así como estacionalidad, edad de la vaca, su estado de salud, aspectos genéticos y condiciones ambientales. El calostro presenta variaciones por la cantidad por condiciones como parto prematuro, número de lactación, puesto que las vaquillas de primer parto reciben vacunaciones y no presentan la experiencia inmunológica de las vacas con 3 o más partos. Si el periodo seco es menor a 60 días, el calostro puede tener menor calidad o producirse en menos cantidad en vacas Holstein, y periodos secos más largos de 65 días son mejores para vacas Jersey. Algunos otros factores que influyen en el volumen y calidad son fugas de calostro por problemas en los pezones, mastitis o edema. En cuanto al manejo, que sea ordeñada lo más rápido posible para evitar que haya pérdidas y, sobre todo, reabsorción de inmunoglobulinas y células inmunológicas. En general, se indica que la calidad en las IgGs baja a razón de 3.7% por cada hora después del parto. Y en un estudio más reciente, indica que por cada hora que pasa el calostro, disminuye 0.32 grados por litro de IgG. Estas van a regresar a la glándula mamaria y posteriormente torrente sanguíneo. Aparentemente hay una correlación negativa a la cantidad de calostro producido cuando la vaca tiene una ternera o un mortinato. La heredabilidad de los componentes de calostro es baja y no está asociado al ciclo anterior de producción láctea ni a los días de gestación. En cuanto a la producción de primíparas, la vaca Jersey tiende a producir más que las multíparas y es inverso a lo que sucede con la Holstein. Desde el punto de vista nutricional, las vacas que incrementan 90.4 kilogramos de peso corporal en el periodo seco producen 72.4 gramos por litro de inmunoglobulinas menos que las que se quedan en su peso. El incremento de la energía en la dieta permite una mayor producción de calostro, aunque hay una aparente disminución de las inmunoglobulinas en el mismo. De tal manera que hay impacto en mejor producción de inmunoglobulinas al incrementar la proteína metabolizable. Algunos suplementos tienen efecto positivo, como son el uso de mananoligosacáridos, esto 4 semanas antes del parto, donde se incrementa la cantidad de calostro en 7.5 kilogramos comparado con 5.6 cuando no se les ofrece. Metionina y lisina protegidos, que tienen impacto en mayor cantidad de inmunoglobulinas, particularmente G, y posteriormente mayores ganancias de peso en las terneras. En cuanto a vitaminas, el calcidiol, precursor de dihidrovitamina D3, incrementa la producción de calostro e IgG mejor que el colecalciferol. Adicionando 20 gramos de colina protegida 4 semanas antes del parto, las vacas produjeron de 5.9 a 6.3 kilogramos de calostro más, en contraste con 3.4, aunque se requieren más estudios para verificar este incremento. Un exceso de cortisol en la vaca o vaquilla de primer parto por causas ambientales, sobrepoblación en los corrales, mezclado de vacas y vaquillas en el mismo corral, exceso de movimiento en los corrales para limpieza en época de lluvias, incrementa el cortisol. Este agregado al producido por el efecto del parto y del producto por nacer, cuando se disminuye la inmunidad,
las inmunoglobulinas también se disminuyen. En sitios donde el estrés calórico dura varios meses al año, la producción de calostro se ve disminuida, las gestaciones son más cortas y las terneras presentan menor peso al parto. En época invernal, el ganado Jersey produce menos calostro. Las razones pueden ser por el cambio del fotoperiodo o el ambiente más frío. Las vacas tienen visión dicromática, lo que significa que perciben dos colores, verde y azul. No pueden distinguir el rojo y los colores como violeta y morado los perciben como tonos marrones. La luz roja no les incomoda, se utiliza en producciones lecheras para facilitar las labores nocturnas. La falta de luz puede causar estrés a las vacas y se ha demostrado que a mayor exposición de luz, 16 a 18 horas, aumenta la producción láctea. Una intensidad de 155 lux, como la que se utiliza en teatros, es suficiente para la noche con una longitud de onda entre 400 a 680 nanómetros. Con mejor visión entre 450 a 550 nanómetros, mientras que la luz solar directa puede superar los 32.000 lux. Varios autores han reportado incremento de 1.4 a 2 kilogramos de leche con incremento de la luz fluorescente. El fotoperiodo puede influir en la producción de calostro. Se cree que la disminución en la producción de melatonina está relacionada con menor producción. No obstante, al dársela de forma exógena, no se presentó ningún efecto benéfico. Es cuestión de impacto a la luz en la pituitaria, probablemente. En un estudio reciente con un grupo cohorte de 4.300 terneros en un establo de América del Norte, se hizo un análisis retrospectivo para entender el impacto de la falla en la inmunidad pasiva en terneros que no tuvieran al menos 6.2 gramos por decilitro de proteínas totales leídos por medio de refractometría. Si bien el estándar actual de excelencia se considera arriba del 6.4 gramos por decilitro, el estándar de 6.2 se ha utilizado por algún tiempo en diferentes producciones lecheras. Desafortunadamente, todavía en la actualidad, en la mentalidad de muchos criadores de terneros, el estándar de 5.5 gramos por decilitro de proteínas totales sigue siendo el punto de corte en muchos lugares del mundo. Este estudio analizó la presentación de enfermedades, diarreas y neumonías, además de otras que no identifica y que no se muestran en las imágenes: la ganancia diaria de peso, número de inseminaciones y producción durante la primera lactación. De los 4.300 terneros, el 52% fueron hembras. La primera semana estaban en corrales individuales, bajo techo, recibiendo 3 litros de sustituto de leche 3 veces al día, y pasando a otras 2 áreas, una con corrales individuales tomando 3 litros de leche 3 veces al día, o en corrales con 22 terneros, 2 litros de leche hasta 8 veces al día, destetándose hasta las 10 semanas de edad. Presentaron 38% de diarreas y 17.6% de neumonías en general, y estratificado el grupo de mayor riesgo fue el de menos de 5.1 gramos por decilitro de proteínas totales, donde al comparar con el grupo de excelencia, la mortalidad fue 4 veces mayor, la diarrea 1.5 veces más y la neumonía 1.4 veces más. Si bien los grupos de regular a bueno presentaron mayor mortalidad y diarreas de forma significativa, no hubo diferencias en neumonías. En la imagen se colocan los colores similares al clásico sistema de medición del densímetro o calostrómetro, donde el amarillo y rojo se consideran deficientes. En este estudio comprendía 1/4 de la población estudiada. Si el estándar que se usa es el de mayor a 5.5 gramos por decilitro todavía, caen en las áreas de mayor riesgo a tener diarrea, neumonía y mortalidad. Con relación al incremento diario de peso, no se observaron diferencias entre los dos grupos, con 700 gramos de incremento diario. No obstante, la eficiencia a la primera inseminación y primer parto, el grupo con falla en la inmunidad pasiva, menor a 5.1 gramos por decilitro comparado con el grupo de excelencia, sí fueron diferentes estadísticamente.
Esta información es para enfatizar que el estándar para clasificar la transferencia de inmunidad pasiva se tiene que incrementar como se muestra a continuación. Una medición menor a 5.1 gramos por decilitro, comprendiendo el 6% de la población estudiada, implicó una mortalidad 4 veces mayor, con 1.5 más de diarreas y 1.4 más de neumonías. Una medición entre 5.2 y 5.7 gramos por decilitro, con 21% de la población estudiada, implicó una mortalidad de 1.5 veces más, 1.3 más diarreas y 1.2 más neumonías. Una medición entre 5.8 a 6.1 gramos por decilitro, con 33% de la población estudiada, presentó una mortalidad 1.05 veces mayor, con 1.07 más diarreas y 0.88 más neumonías. De tal manera que estos estándares significa que hay que elevarlos a por lo menos 6 gramos por decilitro y más, como se presentará en las siguientes diapositivas. La primera toma de calostro de la cría recién nacida idealmente debe imitar lo que pasa en la naturaleza, es decir, ser alimentado con mamila y en la posición arqueada. El líquido ingerido llega al abomazo, que es el más distal de los compartimentos estomacales. La forma como evita que el líquido llegue al rumen es por medio de la conexión que hace la gotera esofágica, surco reticular o acanaloduro esofágica. El acto de succionar, junto con la estimulación faríngea, permiten que se forme el surco reticular. Una vez que el calostro ingresa a la cavidad bucal, inicia la producción de lipasa, esta última para la digestión de los lípidos del calostro que se producen en mayor cantidad cuando el ternero mama directamente de la madre o recibe el alimento en mamila. El darle tiempo a una cría recién nacida de mamar le va a permitir generar y deglutir estas enzimas a través de la saliva y llegar al abomazo. Esto se logra también con un calostro a temperatura corporal de la madre, es decir, 38 a 38.5 grados centígrados. Una de las características anatómicas de los compartimentos estomacales del recién nacido es que la proporción del abomazo es el doble de tamaño que el retículo rumen y el omazo es un sexto del tamaño del abomazo. El abomazo produce prerenina o prequimosina y pepsina en presencia de alimento. En 10 minutos el calostro presenta coagulación de la proteína del calostro, la caseína. El suero de la leche y la lactosa se separan del coágulo y pasan al duodeno en 5 a 10 minutos, donde continuará el desdoblamiento de la lactosa por efecto de lactasa intestinal en galactosa y glucosa, conformando eventualmente 3 moléculas de glucosa que pasarán por pinocitosis del intestino al torrente sanguíneo para proveer energía. El coágulo del calostro permanecerá de 6 a 18 horas. El abomazo, al recibir más alimento, ya sea calostro, leche de transición o leche durante ese primer día, secretará renina y pepsina para hacer digestión del segundo alimento. Es una de las razones por las que después de una primera toma que sea abundante en cantidad de 3 a 4 litros, en la segunda toma el ternero parece menos ávido a ingerir una cantidad similar. Es más fácil digerir cantidades menores, dado que por la inmadurez del sistema digestivo no se produce la cantidad de enzimas suficientes. El intestino delgado procesará las proteínas hasta aminoácidos y lípidos, hasta glicerol y ácidos grasos no esterificados con la acción de proteinasas y lipasas pancreáticas. Mientras tanto, el suero del calostro que se libera del coágulo permite que las IgGs lleguen al intestino delgado para el proceso de incorporación a la linfa por pinocitosis. El calostro, al llegar al rumen retículo, tiene un retraso en la absorción de inmunoglobulinas de 2 a 3 horas. Si el calostro tiene crecimiento bacteriano por manejo deficiente entre la colección, desde la madre, el procesamiento hasta la alimentación de la cría, se continuará el proceso de fermentación en el rumen mientras pasa el abomazo. Lo que el retículo rumen y omazo están subdesarrollados en los primeros 15 días de vida, el contener un alimento que no solo no puede metabolizarse, sino es un producto extraño. Se desconoce el impacto que tiene sobre la mucosa y microbiota propia de un rumen de recién nacido.
Una de las características del abomazo en los primeros 2 días de vida es que la acidez no es marcada. A las 7 horas post-ingestión de calostro, el pH está en 2.83 a 2.88, en lugar de 1.6 a 1.8. Una vez que el abomazo está ocupado con el calostro, el pH abomazal sube a 6.2 y hasta 6.5. El momento en que las IgGs, IgMs e IgA se dejan de absorber es por la madurez funcional de las enzimas en los enterocitos. Esto se debe a que dentro de las microvellosidades se forman vacuolas que incorporan a las inmunoglobulinas, facilitado por efecto de la pinocitosis en yeyuno e hilo. Las vacuolas, si bien liberan su contenido, desaparecen para el día 8 de vida. El calostro estimula el crecimiento de yeyuno e ilion con actividad de lactasa, peptidasas y aminopeptidasas. En las 7 horas postingestión del calostro, se detectan en el suero sanguíneo del recién nacido los aminoácidos leucina, lisina, arginina, fenilalanina, histidina, valina, además de metionina, treonina y triptofano. El menor tamaño en vellosidades intestinales del yeyuno afecta negativamente la producción enzimática. Otras características del calostro que se habían mencionado antes es que tiene inhibidores de tripsina para no desnaturalizar las inmunoglobulinas. Es importante acotar que una de las razones por las que no se le permite tener su autoservicio a la cría recién nacida en ganado lechero del calostro directo de la madre es porque no se puede asegurar que por sí mismo adquiera por lo menos 15 miligramos por litro de IgGs en las primeras 2 horas de vida. Este es el estándar actual para disminuir morbilidad y mortalidad. De un 25 a 30% de los recién nacidos no ingieren el calostro de forma natural de la madre, de tal manera que el humano participa en esta alimentación desde el nacimiento de esta ternera. Una cría recién nacida que no recibe calostro o que lo recibe tardíamente incrementa sus posibilidades de mortalidad. En el primer caso, 74 veces y en el segundo, 4.3 veces. Un grupo de investigadores expertos en el tema de transferencia de inmunidad pasiva generó un sistema robusto para clasificar la transmisión de inmunoglobulinas en sangre publicado en 2020. El nivel de excelencia lo acotaron entre 6.4 a 8 gramos por decilitro, equivalente a un Brix de 9.4 grados o por ciento como algunos autores indican, equivalente a 25 gramos de inmunoglobulinas G por litro de suero sanguíneo, donde sitúan, por lo menos, al 40% de las terneras muestreadas en este nivel. Desde luego que porcentajes mayores a este nivel indican un programa exitoso de calostreo. Como un buen nivel de transferencia de inmunoglobulinas, indican un intervalo entre 5.8 y 6.3 gramos por decilitro, equivalente a 8.9 a 9.3 de Brix, que es lo que se conoce como un nivel aceptable de inmunidad. El grupo determinó que las terneras con menor nivel de IgG, entre 18 y 24.9 gramos por litro de suero sanguíneo, conformarían el 30% de los muestreados. En conjunto, comprenderían el 70% de terneros con una inmunidad de buena a excelente. Posteriormente, un 20% caería en falla de inmunidad pasiva entre 5.1 y 5.7 gramos por decilitro, equivalente a 8.1 y 8.8 Brix, con 10.7 a 17.9 de IgG por litro en suero sanguíneo, y como el peor de los resultados, un 10% de terneras caerían en un nivel malo de inmunidad, desde luego con falla en la inmunidad pasiva con menos de 5.1 gramos por decilitro en refractometría clásica y menos de 8 en Brix. Un análisis en donde mayor a 8 gramos por decilitro, según un estudio del Dr. Víctor Cortés en 2020, indica que estos valores son equivalentes a falla en la inmunidad pasiva, por estar relacionados con mayor presentación de septicemia y muerte en razas Holstein y neumonías y diarreas en razas Jersey. Es pertinente recordar que para un nivel de excelencia en la calidad de inmunoglobulinas, estas deben estar en 200 miligramos
¿sí?, en el calostro para la primera hora de vida de la ternera y 300 gramos durante las primeras 24 horas de vida. Recientemente, en 2024, un grupo de investigadores italianos, quienes establecen la metodología de muestreo y análisis en 24 terneros, tomaron las muestras de saliva antes y después de la ingestión de calostro con algodones en forma de cilindro compacto en la cavidad bucal y compararon con ELISAs, inmunoglobulinas G e IgA con el suero sanguíneo tomado de forma simultánea. Al año siguiente, un grupo de investigadores portugueses y españoles publicaron un estudio de 20 terneros donde además de IgA e IgG incluyen IgM en suero sanguíneo con el contenido de las mismas inmunoglobulinas en saliva. Tomaron las muestras de saliva de 2 a 7 horas después de la ingestión de calostro y en una interesante propuesta para no ser invasivos en la determinación de inmunoglobulinas por suero, falta determinar todavía los mejores tiempos de muestreo para elevar esta correlación entre la absorción de inmunoglobulinas G más precisa y más temprana. Pese a que se hizo este estudio a las 24, 48 horas de vida y 7 días de edad, falta determinar estos detalles finos. El sistema de análisis no puede distinguir el origen en saliva de la IgG si es calostral en terneros a los 7 días de edad. No es un sistema útil para campo en este momento, pero es una propuesta útil para investigación de inmunidad pasiva y muestras secuenciales sin estar realmente sometiendo a la ternera a múltiples extracciones de su sangre. La falla en la inmunidad pasiva, por sus siglas FIP, o también conocido como falla en la transferencia de la inmunidad pasiva, por sus siglas FTIP, se presenta en los terneros por estos 3 factores. Número 1. Mala calidad de calostro, menos de 50 gramos por litro de inmunoglobulinas. Número 2. Menos de 1 galón de calostro ingerido en las primeras 24 horas de vida. Número 3. Toma de calostro tardía después de las 4 horas después de su nacimiento. Cuando se presentan al menos 2 de estos, es el combo perfecto para que el 85.8% falle en adquirir la inmunidad pasiva para su salud y sobrevivencia. No obstante, si el ternero no recibe calostro de calidad superior a 50 gramos por litro, la probabilidad que falle en adquirir inmunidad pasiva es del 46.2%. Estas condiciones de desventaja pueden ser más frecuentes en los turnos nocturnos o en periodos de festividades en donde la supervisión del personal es indirecta. También hay condiciones propias del ternero en respuesta a ciertas características del calostro. El calostro puede ser de buena calidad, ofrecerse a tiempo y en la cantidad adecuada, y el ternero presenta baja inmunidad. Esto se puede deber a una baja calidad microbiológica del calostro. Estudio de Shibli y colaboradores en 2018, solamente el 6.6% de las producciones lecheras analizadas realizaron el tratamiento de calor al calostro. Sin embargo, no se pudo colaborar si esta era la causa de falla en la inmunidad pasiva. Sí se ha demostrado que calostros que presentan más de 400.000 células somáticas sí tienen interferencia en la absorción de inmunoglobulinas. En un estudio realizado en Irlanda, que hace el seguimiento de más de 4.000 terneros de producciones ganaderas de carne y leche, identifican que los terneros que maman directamente de la vaca presentaban fallas en la inmunidad pasiva. Este estudio es un seguimiento de otro publicado 2 años antes, donde el 60% de terneros que son calostrados por su madre en las poblaciones de terneros en Irlanda presentaban falla en la inmunidad en un 60% también. Comparativamente, los terneros de carne que no recibían calostro de forma manual presentaron de 7.9 a 9.7 grados Brix, en comparación con el ganado de leche que analizado fueron de 7.8 a 10 grados Brix. Aquellos terneros que presentaron menos de 7.8 grados Brix se calculó que la mortalidad era 1.7 veces más, con 7 veces más de oportunidad de presentar problemas respiratorios. En contraste, que cuando los grados Brix eran superiores a 9.4, los terneros presentaban 40% menos de diarreas. Las reglas del calostrado eficiente son calidad,
cantidad, rapidez y además se agrega la limpieza de los instrumentos de alimentación y el monitoreo de la inmunidad pasiva. Los 4/4 de la glándula mamaria producen similares cantidades de inmunoglobulinas y una de las sugerencias para incrementar los sólidos y particularmente los anticuerpos era obtener parcialmente el calostro, puesto que aparentemente en la primera parte se concentraban más. En un estudio de 26 vacas y vaquillas se identificó que al extraer el calostro por cuartiles no había diferencia entre ellos y el total del calostro combinado. Probablemente el número de animales analizados no es suficiente para llegar a una conclusión de todas las vacas lecheras. Aparentemente es mejor colectar la totalidad del calostro producido por la vaca recién parida. La higiene en los utensilios de alimentación y la calidad microbiológica del calostro se cubrirán más adelante. La mejor manera de capacitar nuevamente al personal, de cuestionar si se está haciendo buenas prácticas y entender si están ayudando adecuadamente al ternero recién nacido, además de alimentando el calostro a tiempo, es analizando el suero sanguíneo del ternero a las 24 y 48 horas posparto. Medir a las 24 horas de nacimiento puede permitir una pequeña ventana de oportunidad si el ternero cae en la categoría de no alcanzar los 50 gramos por litro de inmunoglobulinas, de tal manera que se pueda asegurar una segunda o tercera toma de calidad de calostro lo más alta disponible para una mejor absorción. El mecanismo fisiológico de transitosis ya se ha comentado que es un sistema temporal que brinda 24 horas de ventana para incorporar los elementos del calostro al ternero para hacerlo competente inmunológicamente durante la primera semana de vida. El cese de absorción de macromoléculas en el intestino delgado inicia desde que la ternera ingiere algún líquido, incluso agua, por lo que esta ventana crítica debe usarse de la mejor forma. El mecanismo de células inmunológicas e inmunoglobulinas es que se incorporan a la linfa y al torrente sanguíneo por medio de la pinocitosis, donde aparentemente la actividad llega a un límite y el paso a la circulación linfática y sanguínea se cierra. Una de las razones por las que se considera una lectura del suero sanguíneo de la cantidad de inmunoglobulinas con relación al consumo y calidad de calostro por peso del animal determina la eficiencia aparente de absorción, dado que puede haber inmunoglobulinas en linfa o eliminadas en las excretas. Este cierre es lineal y se va cerrando gradualmente. En caso de que la cría recién nacida no reciba nada de alimento, este mecanismo se puede alargar hasta las 48 horas. No obstante, el mecanismo también permite el paso de microorganismos que pueden ser patogénicos. Si el calostro no tiene elevada cantidad de inmunoglobulinas, ni se da por lo menos del 8 al 10% de su peso vivo en las primeras 6 horas de vida, la absorción será deficiente. Una de las razones de una baja absorción aparente del calostro es que esté contaminado. El calostro se puede contaminar de origen desde el momento del ordeño, donde no se realiza el protocolo de presello, despunte, estimulación de la glándula mamaria y colección del calostro en un recipiente limpio, desinfectado y cerrado de preferencia. La otra razón es que frecuentemente la colección de calostro con una máquina de ordeño individual que no se lava o desinfecta en cada uso. Toda maquinaria de ordeño debe cumplir con el sistema de lavado con detergente ácido y alcalino y la temperatura que indican los productos para un lavado eficiente. Asimismo, se deben cambiar las pezoneras cada 2.500 ordeños y revisar que todas las mangueras estén limpias y desinfectadas, además de secas, para que no contengan biopelículas. El calostro contaminado de origen, aunque se haga un proceso de calentamiento, que no es precisamente de pasteurización a una temperatura de 60 grados centígrados por 30 minutos, no necesariamente va a eliminar todas las bacterias contaminantes, de tal manera que se genera la falsa confianza que el calostro tiene buena calidad bacteriológica. Se han revisado las características de tiempos, nutrición y cuidado de la cría al parto. De las áreas que se observan con más oportunidad para mejorar los sistemas de conservación correcta del calostro es desde el momento del ordeño,
hasta que el ternero recibe su primera toma. En la alimentación de un mamífero recién nacido, usualmente es la madre quien transmite su experiencia inmunológica y nutrientes directamente a la cría. Con la presión que se tiene en las producciones grandes, el calostro se colecta y procesa de forma que se mezcla. Y si bien en algunos sitios hay forma de hacer trazabilidad de los calostros, solo se realiza un análisis si hay un problema de salud de importancia en los terneros, y es cuando se identifican las fortalezas y debilidades del proceso. Se requiere un entrenamiento técnico, puesto que el personal en el área de parto, encargados de atender a vaca y cría, frecuentemente están encargados también de obtener el calostro y procesarlo. Es una labor que requiere estándares de limpieza a grado alimenticio. No obstante, este proceso no siempre se le da la importancia necesaria, puesto que las consecuencias de un calostro o instrumentos en los que se transporta, los conservadores y condiciones de congelamiento y descongelamiento no siempre son entendidos como un proceso tipo industrial que está basado en análisis de riesgos y puntos de control críticos. Por otro lado, los sistemas de mantenimiento de los llamados pasteurizadores de calostro, que en realidad solo son ollas grandes de calentamiento, que en el mejor de los casos tienen temperatura y ciclos controlados, no son revisados con la frecuencia necesaria. Los refrigeradores y congeladores tampoco son revisados semanalmente como se hace en la industria de la alimentación, que también tiene implicación en vacunas y otros productos biológicos que requieren condiciones estables de temperatura y a veces se guardan de forma simultánea. Las auditorías de limpieza, ya sea por toma de muestra para análisis microbiológico o la lectura del luminómetro para identificar los ATPs como parámetro de limpieza in situ, se deben hacer por lo menos mensualmente. Siempre que hay un problema de salud durante la primera semana de vida, probablemente es el calostro el que esté implicado. Entonces se debe hacer una auditoría a fondo. La cosecha del calostro, desde su ordeño hasta el producto que ingiere el ternero, lleva un proceso minucioso para tener un producto de buena calidad inmunológica y bacteriológica para ofrecer al recién nacido. Un buen proceso es un apoyo invaluable en la salud y productividad de la cría. Un proceso inestable, sin monitoreos frecuentes, genera problemas de salud desde la primera semana de vida, con consecuencias que pueden ser fatales. Un acompañamiento al productor, con un apoyo técnico frecuente a su personal, permite establecer un protocolo robusto y reproducible y revisarlo por lo menos semestralmente. Una de las razones de una baja en la absorción aparente de calostro es que esté contaminado. El calostro se puede contaminar de origen desde el momento del ordeño, donde no se realiza el protocolo de presello, despunte, estimulación de la glándula mamaria y colección del calostro en un recipiente limpio, desinfectado y cerrado. La otra razón es que es frecuente que en la colección del calostro una máquina de ordeño individual que no se lave, que desinfecte, como toda maquinaria de ordeño, debe cumplir con el sistema de lavado con detergente ácido y alcalino y la temperatura que indican estos productos para un lavado eficiente. Asimismo, se deben cambiar las pezoneras cada 2.500 ordeños y revisar que todas las mangueras estén limpias y desinfectadas, además de secas, para que no contengan biopelículas. Una vez ordeñado el calostro en la forma más higiénica posible, el calostro recién ordeñado se debe llevar a la tina para su procesamiento térmico. El calostro se analiza de forma individual para la determinación de la densidad por medio de un calostrómetro o densímetro o refractómetro Brix, lo que permite clasificar al calostro en excelente, bueno, regular y malo. Todos los calostros, no importando la calidad, son útiles. Las tinas para calentamiento de calostro tienen diferentes dimensiones e incluso permiten la introducción de bolsas individuales para el calentamiento y almacenamiento de forma individual. Comercialmente hay aparatos automatizados desde 8 a 240 litros que pueden contener de 3 a 12 bolsas individuales en sus cartuchos para alimentar al mismo número de terneros. El calostro, al salir de la madre, de preferencia debe mantenerse en un contenedor cerrado y el producto debe ser inmediatamente refrigerado a 4 grados centígrados si no es sometido a tratamiento térmico de inmediato. En refrigeración, siendo un producto de alto contenido nutricional, también es un producto para crecimiento microbiano. Dependiendo del tiempo que se le somete a refrigeración, pero para evitar un crecimiento exacerbado que posteriormente no se va a disminuir cuando se pone al calor, se han recomendado bacteriostatos como son el sorbato de potasio o el benzoato de sodio grado alimenticio. Este último se utiliza en 1 gramo por litro de calostro bien mezclado. El calostro de excelente calidad idealmente se debe mezclar con calostros de excelente calidad de otras vacas o vaquillas.
Esta muestra compuesta de calostro en conjunto debe muestrarse con brix de preferencia o calostrómetro, si es lo que hay disponible para fines de análisis. El proceso de calentamiento se ha determinado a una temperatura de 60 grados centígrados por 30 minutos como periodo frecuente. Algunos sitios lo alargan a 60 minutos. Hay abundante literatura científica con referencia a los tiempos de pasteurización basados principalmente en las características de desnaturalización de las inmunoglobulinas y el balance con la calidad bacteriológica. El calostro contaminado de origen, que se va a un proceso de calentamiento, no precisamente de pasteurización, a una temperatura de 60 grados centígrados por 30 minutos, no necesariamente va a eliminar todas las bacterias contaminantes, de tal manera que se genera la falsa confianza que el calostro tiene la calidad bacteriológica al final del proceso. El calentamiento del calostro no es la solución a un pobre sistema de colección y transportado del calostro, además de que, a mayor carga bacteriana, la disminución bacteriológica será logarítmica y el no eliminar las bacterias repercutirá en que el ternero no alcanzará el nivel de inmunidad pasiva que se requiere. Aquí concluye la segunda parte del capítulo 3, los primeros 15 días en la vida de una ternera. En la tercera parte analizaremos las auditorías de limpieza, métodos en detalle para analizar la calidad de calostro, fortificación del calostro, otros usos del calostro leche de transición y principios básicos de bioseguridad. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta esta parte de la serie del preparto al destete. Si es útil para tu trabajo cotidiano y abona tu conocimiento en el área de crianza de terneras, te agradecería compartas estos videos con tus colegas y te suscribas a la serie. Esto es Ternereando.